Vamos a dialogar con el senador Porcachi, ex vicegobernador y dirigente peronista Walter Guayar. ¿Cómo le va, Guayar? Emiliano Frascaroli lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emiliano, a tu equipo y a quienes nos están escuchando, un gusto. Pero bien, bueno, Guayar, quería que me dé su reflexión con los resultados de las elecciones de ayer. Bueno, la verdad que para mí era un resultado bastante previsible, ¿no? Yo la verdad que en una reunión había dicho más o menos cómo nos iba a ir en Cachi, en los 3 lugares, así que contento con Hola, ahí se entrecorta, no sé, Guayar. Siempre estoy cercano. Sí, no sé si usted está al aire libre o bien bajo algún techo. No, al aire libre en la Plaza Alvarado. Ah, bien, ahí mejora un poquito. Bien, me decía que era un resultado previsible. Yo la verdad que no creía. No, era un resultado que yo, en un análisis que siempre busco, desde el inicio de la democracia, hago análisis y los escribo, no paso en encuestas ni nada, sino en lo que veo, cómo se va moviendo sobre todo el peronismo y siempre. No, ahí se entrecorta ahí, ¿no? Qué macana, che. A ver, bueno, pues agredido, ahí entonces pone el todo, y cuando el peronismo pone el todo, los resultados se modifican y está claro que así fue en esta elección en todo el país, ¿no? Bien, y bueno, me imagino que tuvo mucho que ver las medidas económicas del ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, posterior a las elecciones primarias, es decir, el reintegro del IVA, eliminación del impuesto a las ganancias. ¿Cómo se encara ahora el balotaje? Por supuesto que tuvo que ver muchas cosas. Tuvieron que ver que se hizo gestión, lo que no se venía haciendo en ese tiempo. Después a paso se hizo gestión. A la vez también el candidato empezó a vislumbrarse más lo que piensa, lo que es, los delirios que tiene, esa forma desequilibrada de analizar las cosas y de creer que se puede avasallar toda una historia. Eso también debe haber ayudado bastante a que se le resten votos. Del otro lado, el Juntos por el Cambio, con una candidata que lo único que tenía como propuesta aniquilar al peronismo. Y la verdad que los argentinos, la palabra aniquilar no la vemos como una palabra que se deba utilizar. Es una palabra que nos trae malos recuerdos. Podemos ser adversarios, podemos tener diferencias, podemos ser contrincantes, pero de eso a aniquilar como se manejaba, también se veía que se iba perdiendo votos y había que ver esos votos hacia dónde se iban. Bueno, tenían una variedad para ir y en ese que se distribuyó voto para Schiaretti, voto para la izquierda, vinieron votos mucho para el peronismo, ¿no? Bueno, en esto que usted dice de aniquilar, es un punto en el cual coinciden Javier Milei y Patricia Bullrich. De hecho, cuando se dieron las primeras declaraciones, ellos ambos dijeron, bueno, acá hay un objetivo en común que es básicamente impedir que Sergio Massa sea electo presidente. ¿Cuáles son los puntos en común que tiene entonces Unión por la Patria con el schiarettismo, hacemos por nuestro país, el del gobernador de Córdoba y de la propia izquierda, ¿no? Bueno, principalmente los argentinos, más allá de su lugar de pertenencia, somos racionales, buscamos equilibrio, podemos estar disgustados y molestos por circunstancias, por frustraciones, por malas políticas, por políticos deshonestos, un conjunto de cosas que hacen que la gente esté enojada, defraudada, desilusionada y molesta, y esa molestia en las PASO la mostraron de una manera, ya cuando tuvieron que ser más reflexivos, reflexionaron, y en la próxima es definitorio el país que se quiere, y en ese país que se quiere, más allá que seas de izquierda, más allá que seas del otro sector que quedó fuera de la competencia del balotaje, más que lo que acuerden los líderes, que acuerden sus cabezas, van a usar la cabeza individual de cada argentino, y ahí en ese análisis de reflexión, en esa Argentina que quiere vivir en paz a pesar de las dificultades, a pesar de la pobreza, a pesar de que la economía está muy inestable, van a buscar darle ordenamiento a la economía, darle vía libre al desarrollo industrial, al progreso del trabajo, a la generación de fuentes de trabajo, y van a poner ese voto racional y de esperanza.
yo estoy convencido que en el balotaje va a ser contundente el triunfo de Massa. Bueno, ya hubo algunos radicales que dijeron, che, pará, no podemos ir con un candidato que me dice que va a privatizar la educación pública cuando es una de las banderas, si se quiere, histórica del Partido Radical. Pero también hay aquellos que están ratificando su pertenencia a la alianza de Juntos por el Cambio. ¿Cómo analiza? No hay ninguna duda que hay un sector de argentinos que tiene un odio y un rencor hacia el peronismo. Son aquellos que, hasta habiendo usufructado de las políticas de Perón y de Perón, porque son hijos de trabajadores que luego fueron profesionales y hoy día reniegan de que la universidad pueda ser gratuita y para todos, y reniegan de que la educación sea gratuita, y reniegan de que la salud puedan utilizarla a los pobres con un mismo servicio de calidad como debería ser con aquellos que tienen prepaga. Reniegan de todo eso viniendo de orígenes de humildes, de trabajadores que los reivindicaron las leyes que Perón estableció a partir del 45, pero más allá de eso, ese número no pasa de ese 30%, no pasa de ese 30%. Entonces, en ese 30% que lo votaron a Milei, no todos están formados por el odio, con lo cual ahí va a perder. Varios votos propios de que sacó ahora va a perder. No todo el 14-15% que sacó Bullrich está formada por el odio, por lo tanto los que no están en el odio también van a perder. Y de los que jugaron el crédito, la gran mayoría son peronistas, entonces no van a ir a Milei en su gran mayoría, también van a ir a Massa. Y la izquierda o va a votar en un porcentaje en blanco y el otro entre una persona que tiene serias alteraciones en su cabeza con una persona racional, por más que no les guste, van a votar por esa persona racional. Yo creo que va a ser así el análisis de los argentinos y la elección se va a ver. Y la incorporación de un Gerardo Morales de la Unión Cívica Radical no puede generar resistencia puertas adentro de Unión por la Patria. Digo, por el rol que tuvo Morales, no solo como candidato a vice de Larreta, tal vez es lo de menos, sino por ejemplo, el encarcelamiento de Milagro Sala, las triquiñuelas que hizo para armar un poder judicial a su merced y las críticas que hizo a la principal referente de lo que es el peronismo, Cristina Fernández de Kirchner. Desde mi punto de vista, tendría que generar reacciones en contra adentro y afuera, no solo adentro. Uh-huh. No, cuando se habla de un gobierno de unidad nacional, de una conciliación de sectores, de una concertación de sectores, y se habla de los mejores seres humanos. Porque si no, nos van a hacer recordar a cuando un gobierno que nos deja endeudado el país atado de pie y a mano de nuevo el fondo decía que eran el equipo de los mejores de los últimos 50 años. Los mejores de los 50 años porque eran de plata, porque eran empresarios, hicieron negocios y para ellos fueron mucho más mejores porque se entraron la plata por las puertas y se la fugaron por las ventanas. Para ellos fueron los mejores, para el país fueron desastrosos. Entonces cuando Massa habla de ponerlos mejor y de hacer un gobierno de unidad nacional, tiene que ser con los mejores seres humanos, principalmente. ¿Y cómo buenos seres humanos, luego profesionales, honestos y eficientes en la gestión, pero con una firmeza en la empatía con la gente. Eso tiene que ser el nuevo gobierno. De ahí pueden venir de izquierda, de derecha, de centro, de lo que fuere, pero siendo buenas personas, eficiente en la gestión, empático con la gente y teniendo claro un proyecto de desarrollo, de industrialización y defender lo nuestro. Venga de donde venga va a servir. Ahora, no cualquiera sirve, no cualquiera. Claro. Hay nuestros que no deberían estar y de otros sectores que tampoco deberían estar. ¿Y qué sería un gobierno de unidad nacional? ¿Conformar un gabinete con ministros de distintas extracciones? Con ministros, vuelvo a repetir, buenas personas, honestas, eficientes, comprometidos, con voluntad de trabajo y con una firme decisión de defender lo nacional, de defender el campo popular y de gobernar para todos los sectores. Porque también se tiene que tener política para aquellos sectores de importantes recursos económicos, más allá que ellos a veces crean cruentos, inhumanos, ellos son parte de una sociedad y hay que tener política. En esas políticas muchas veces es ponerle frenos y ponerle límites y también darle herramientas para que sus empresas se sostengan y sigan siendo generadoras de trabajo, pero también con un Estado fuerte que cuando le tenga que poner límites, tenga que poner límites. Aquellos que se animen a hacer ese gobierno y Massa se anime a llevar adelante ese tipo de gobierno, vuelvo a repetir, de donde vengan con sentido de pertenencia distinto, van a servir para un gobierno de unidad nacional. Cuando habla de invitar a los mejores y conformar
una suerte de gestión multipartidaria, ¿también incluye que ese gobierno construya una mesa política donde se tomen las decisiones, que no la tuvo el Frente de Todos cuando se conformó en estos años? Totalmente. Lo primero que no debemos hacer, por ejemplo, es decir que por ser presidente del país sos presidente del partido. Ajá. Porque lo anulamos al Partido Justicialista. Los peronistas lo llevamos al gobierno Alberto Fernández y luego lo hicimos presidente de nuestro partido. Ni lo sentía, ni lo vivía, ni lo vibra al peronismo, lo adormeció. Cuando el Partido Justicialista tendría que haber sido un crítico de las políticas que no eran buenas para el gobierno, era el mismo presidente, el presidente del partido, lo anuló al partido. Entonces, un partido justicialista, bien peronista, enraizado en nuestras convicciones, en nuestro proyecto de vida como país, en eso, no es vivir del pasado, colgarnos de la figura de Perón y la Perón, no, es abrazarnos a un proyecto nacional y popular que realmente es un proyecto humano, solidario, progresista, abrazarnos a él y con las nuevas herramientas que nos da la sociedad, que nos da el mundo, encaminarnos en ese proyecto. Esto es lo que debemos hacer y para esto, vuelvo a repetir, el Partido Justicialista y cada uno de los partidos que compongan la democracia deben estar fortalecidos, enaltecidos, dignificados, con militantes, formando gente, formando cuadros y siendo el vínculo entre la sociedad y el gobierno para acompañar las cosas que haya que acompañar o oponerse a las cosas que haya que oponerse. ¿Y en Salta se despertó ese peronismo de la siesta un poco larga que parece ser que tuvieron? En Salta el peronismo se debe a una discusión y seguramente la tendrán que dar si es que los que conducen el partido se animan a darla y quieren hacer peronismo. Después de las elecciones tendrán que empezar a buscar un camino de debate, de discusión, de autocrítica y de ver si somos capaces de construir ese peronismo que merecen los salteños. Pero eso hay que dejarlo para después. En estas elecciones hay algunos, en estas que pasaron, hay muchos que trabajaron y se mataron trabajando, hay otros que creyeron a los medios del Obelisco, creyendo que ya Milei ganaba en primera vuelta, entonces decían y le hacían creer a la conducción del gobierno que estaban trabajando y hacían la plancha porque ya se sentían derrotados, y otros que sin sentirse derrotados no, están acostumbrados a ser figuretinos, trabajar. De todo eso hay en esta viña del Señor en la provincia, pues ahora se va a necesitar que todos salgan a trabajar. Aquí no hay lugar para los grises, no hay lugar para las dudas, no hay lugar para la figureteada, para la careteada. El que dice me hago cargo de trabajar, debe trabajar. Y si no, decir no voy a trabajar y dejar lugar a los que sí trabajamos, a los militantes de verdad. Guayar, apelo a su experiencia y su trayectoria en la política para preguntarle qué es lo que puede pasar en este escenario de balotaje cuando el candidato del oficialismo, valga la redundancia, es el candidato a la presidencia, el ministro de Economía, perdón, y puede haber alguna otra corrida cambiaria, puede haber desabastecimiento por parte de algún sector concentrado de la economía que no comulgue con las ideas del oficialismo. ¿Cómo analiza el panorama? Sí, claro, porque sí, la puede haber, fueron siempre cuentos. Ellos cuando tuvieron que ser parte del golpe militar, fueron parte del golpe militar y usufructaron de ese golpe y endeudaron el país y la fugaron a la plata, sin ninguna duda. Cuando tuvieron que llevárselo puesto a Alfonsín con las movidas económicas, se lo llevaron. Ahora aquí el ministro de Economía, candidato a presidente y futuro presidente de los argentinos, dijo claramente que con la justicia, con la ley en la mano y la justicia actuando con eficiencia, va a buscar que se los condene, se los juzgue con el debido proceso y con las pruebas se los condene por el delito de fugar plata, de evasión, un montón de delitos que cometen y de estas jugadas que hacen electoralmente de movidas financieras para disgregar la posibilidad de triunfo de un proyecto popular, pero eso que hacen ellos le cuesta a mucha gente, le cuesta hasta la vida misma, entonces no se lo puede dejar pasar. Pues firme cuando dijo que va a hacer actuar la justicia creo que ya tiene denuncias, que está actuando, así que se atengan a las consecuencias. Y estos señores en estos 28 días que van a faltar para las elecciones, buscan a eso como una herramienta de destabilizar para hacer que gane su candidato. Ahí es a donde tenemos que ganarle con más fuerza. El pueblo tiene que entender que es una jugada de los que no tienen ni patria ni bandera y menos alma, menos espíritu, menos humanidad, menos solidaridad, y ser fuerte defendiendo de este proyecto político, acompañando a Massa, pero después exigiendo que la justicia con el debido proceso los condene.
Por último, Guayar, más allá de las diferencias que pueda haber coyunturales por los años, ¿a qué se le asemeja este balotaje? ¿Qué es lo que se plantea el 19 de noviembre en el sentido del futuro de nuestro país? ¿Cree que es una elección que va a marcar fuertemente a fuego las próximas décadas del país? ¿O más bien...? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Esta es una elección que plantea dos países totalmente distintos. Un proyecto te dice que no le importa la Constitución, que no le importa la vida de los seres humanos, ni la educación de los seres humanos, que no le importa la argentinidad, la nacionalidad, que no le importa que un territorio tenga la bandera argentina o que se la entreguemos a los ingleses después de haber en la historia derramado sangre argentina para defender nuestro territorio, la integridad de nuestro territorio. Entonces estamos hablando de una persona que nos está planteando un camino oscuro, un camino donde el pobre, si se tiene que morir, que se muera. Si has nacido pobre, ese es tu destino, tenés que seguir siendo pobre, no tenés por qué aspirar a evolucionar, a tener una ascendencia social. Eso es un proyecto. Y el otro proyecto te está hablando de generar equidad, de que el Estado sea una herramienta fuerte, eficiente, que hay que transformar lo que hay que transformar, lo que hay que hacerlo eficiente, que hay que buscar que al Estado vayan las personas honestas y a quien no sea honesta los jueces con la justicia en la mano y el debido proceso los juzgue y con pruebas los condene. Entonces ese es el otro país que tenemos que construir, que tenemos que armar y el que los argentinos van a buscar. Sí que es una elección trascendente, importante, fundamental y distinta a todas las otras elecciones que hubo del 83 a la fecha. Teniendo en cuenta este análisis, Guillermo Moreno, a quien usted acompañó en las elecciones primarias, llamó a votar en blanco para las elecciones de ayer. Ahora no sé qué postura va a tener. ¿La trosqueó Moreno? ¿Cómo ve eso el peronismo dubitativo? Moreno no llamó a votar en blanco. Bueno, dijo que va, en blanco. Está bien. Que él va a votar en blanco. Entonces él dijo, a la categoría presidente voy a votar en blanco. En la otra categoría voy a definir, pero en la categoría presidente voy a votar en blanco. Pero también en el día de hoy dijo que va a votar a Massa, porque en el balotaje ya la obligación de un peronista es votar a Massa, pero sobre todo Massa prometió la industrialización del país, la defensa de lo nacional, y eso es un elemento que él quiere creerle, y todavía puso una hipótesis diciendo es como cuando juega al póker, vos primero para ver el juego del otro ponés a apostar. Entonces voy a apostar mi voto de confianza, voy a creer en Massa, que viene a industrializar, que viene a hacer progresar, que viene a construir una Argentina que se encamine para adelante, y voy a apostar por él y voy a votar por Massa. Esto es lo que dijo en el día de hoy Moreno. Ah, bien, no lo había escuchado. ¿Y usted metió la boleta completa o llevó la tijera en el bolsillo? No, completa, porque yo no soy gris ni tibio ni nada, y cuando la Argentina se juega yo no soy más que un militante. Si yo pongo lo que mi interior siente, no habría movido un dedo. Yo soy oposición de un gobierno que en la provincia y de funcionarios que en la provincia muchísimos años yo le abrí mis manos, lo acompañé con mi experiencia, los acompañé en la militancia, les di oportunidades. Sin embargo, para conmigo son re duros y yo soy un duro opositor. Pero aquí no estaba en juego el ego de uno, el ego del otro, o la razón de uno, o la razón de otro. Estaba en juego un país, y en ese país no podemos tener confusiones ni duda. Entonces trabajé en mi pueblo, a donde había perdido el candidato Massa por paliza en mi pueblo, y ahora perdimos por 100 votos, y eso porque el intendente del lugar trabajaba para la oposición, porque viene de un origen opositor, con lo cual se olvidó de los 12 años con que el gobernador anterior lo ayudó, los 4 años que este gobernador lo ayudó, y ahora volvió a ser opositor al gobierno en estas elecciones. A pesar de eso, achicamos muchísimo la diferencia que habían tenido en las PASO y perdimos por 100 votos únicamente el departamento, con lo cual ahora con más garra y con más fuerza en el balotaje estoy seguro que lo vamos a ganar al departamento. Y trabajé como militante, como cuando trabajaba a los 19, 20 años, casa por casa, reunión de paraje por paraje. La verdad que fue muy lindo volver a militar de cara a la gente y buscar cambiar un resultado, y lo logramos. Y eso a mí me satisface, porque es cumplir con el deber de militante. ¿El intendente de Cachi es Américo Leandro, se llama, puede ser?
Sí, es Américo Alianza. Ah, bien, bien. Guayar, por último, la actividad en el Senado esta semana, ¿hay Es una buena persona, no estoy jugando su persona, es radical de toda la vida. Claro, no, Es usted radical bien de toda la dijo vida, que... así que no digo otra cosa. Lo que sí, siendo radical toda la vida, llegó gracias al apoyo del anterior gobernador y al apoyo de este gobernador, si no, no habría sido intendente por 12 años como hacer. Claro, está bien. Y en esta que tendría que haber evaluado el defender el país, se quedó en su identidad militante, de su identidad política, y eso no está malo tampoco, así que no lo estoy juzgando, estoy dando, analizando situaciones nada más, no lo estoy criticando para nada. Perfecto. ¿Este jueves hay sesión? Sí, este jueves hay sesión. ¿Algún tema picante que haya en cantera? Hay algunos temas que vamos a ver en la reunión del miércoles en comisión, cuáles lo avanzamos, en cuáles logramos consenso, en cuáles logramos dictámenes de mayoría por unanimidad o de mayoría y minoría, y ahí los llevaremos al recinto. Walter Guayar ha sido muy amable con la comunicación con los sapos de Otro Pozo. Le mando un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno.